da mucho gusto recibir esta mañana aquí en el estudio a Eric Fimbres Ramos. Él es socio de Intelex, abogado fiscalista, maestro en Derecho Fiscal. Eric, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, David, y buenos días a todo el auditorio de Uniradio TV. Es un honor estar aquí contigo esta mañana. Oye, gracias, para que nos ayudes a entender qué viene con esta famosa ley sobre el cumplimiento de cuentas extranjeras, la ley FATCA, porque pues aquí para los fronterizos, no solamente para los empresarios, es común pues tener cuentas en bancos de ambos países, ¿no? Y de repente como que no entendemos qué es exactamente esta ley, cómo nos puede afectar. ¿Por qué partimos por eso, Eric? ¿Qué es esta nueva ley FATCA y qué es lo que busca? Claro que sí, David, y yo creo que para una mejor comprensión de todo el auditorio tenemos que entender primeramente que la ley FATCA fue expedida por el Congreso de los Estados Unidos en 2010, en marzo de 2010. Es una ley de carácter extraterritorial que buscaba en su momento Estados Unidos gravar los ingresos no reportados por parte de sus contribuyentes que se encuentran pues en cualquier parte del mundo. Entonces lo que hace Estados Unidos es que celebra acuerdos internacionales con distintos países, entre ellos México, ¿verdad? Y en 2012, en noviembre de 2012, celebra un primer acuerdo con México que es firmado entre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Secretaría de Hacienda. Hay un segundo acuerdo que se publica y se formaliza el año pasado, en abril de 2014. Dentro de los estatutos que se establecen en estos acuerdos, se dispone que el mismo entraría en vigor al día siguiente de que se suscribiera, de que se firmara por ambas partes. Entonces, desde el año pasado se empiezan a establecer en el propio acuerdo cuáles son los plazos en que ambos países se tienen que proporcionar información recíproca, que ese es el objetivo de este acuerdo de la ley FATCA. El acuerdo que se firma entre ambos países tiene que ver, es un acuerdo internacional para facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales internacionales. Ello implica entre ambos países la coordinación y cooperación para proporcionarse y compartirse información mutua. Entonces, sí tiene carácter extraterritorial. A raíz de que se suscribe este acuerdo entre México y Estados Unidos, pues alcanza un carácter obligatorio al ser ratificado por el Senado de la República, y en ese caso, bueno, las entidades financieras son las que resultan obligadas a proporcionar a sus respectivos gobiernos. Obviamente las entidades mexicanas lo harán por conducto de la Secretaría de Hacienda, ¿verdad?, de identificar correctamente a los clientes extranjeros que tengan. Y obviamente existen rangos respecto de los montos que se mantengan en promedio en dichas cuentas. El objetivo de la misma es que los ingresos que no sean reportados por los contribuyentes de cualquiera de las partes, pues puedan ser en un momento dado fiscalizados por las autoridades. Entonces aquí entra en acción por parte de los Estados Unidos el IRS o Internal Revenue Service, y en el caso de México el Servicio de Administración Tributaria. Entonces y esto consiste principalmente en identificar a los clientes cuentavientes, ¿verdad?, en una primera clasificación que mantengan promedios de $50,000 o más. La segunda clasificación se va a los $250,000 y en una tercera clasificación a más de $1 millón. En cada una de estas clasificaciones implica un mayor número de obligaciones respecto de la identificación de los clientes y de estar reportando por parte de las entidades financieras obligadas con mayor periodicidad pues los montos que mantengan estos clientes. Esta ley ya entró en vigor en este acuerdo México-Estados Unidos. Es un acuerdo. La ley principalmente es de carácter extraterritorial y es una ley de Estados Unidos. O sea, fue expedida por el Congreso de los Estados Unidos y obviamente como tiene el carácter extraterritorial,
para que la pueda aplicar extraterritorialmente en cualquier parte del mundo, pues obviamente Estados Unidos tiene que ir celebrando acuerdos con otros países y obviamente tiene que ser recíproca la información. Entonces los dos países, tanto para México como para Estados Unidos, también los cuentavientes que abramos cuentas en Estados Unidos, yo mismo en algún momento tuve cuentas al otro lado, no nos pedían mayor requisito, sí. Una identificación, era muy sencillo. los datos, era muy sencillo realmente. Y ahora no, ahora las entidades financieras pues tienen la obligación de identificar correctamente al cliente, principalmente a través del Registro Federal de Contribuyentes, que en Estados Unidos se le conoce como TIN o Tax Identification Number. Entonces son principales medidas que se toman, el domicilio, la fecha de nacimiento de la persona para el caso de que la entidad financiera no pueda obtener o no cuente el contribuyente con un número de identificación, pues la entidad financiera la pueda proporcionar a la autoridad para que la autoridad pueda proceder a los procedimientos de fiscalización correspondientes. O sea, la justificación del gobierno de Estados Unidos para esta ley, que como bien dices, trasciende fronteras, Eric, tendría que ver con supuestamente ubicar a evasores. ¿Esa, digamos, es la justificación de ellos? Sí, tiene varios objetivos la ley. Uno tiene que ver con la prevención del lavado de dinero. En un segundo momento con el aspecto de tener la información y el control respecto de todos sus contribuyentes y pues en un momento tercero, pero también no menos importante, en el aspecto de la recaudación. Entonces, Estados Unidos, cuando justificó en su exposición de motivos esta ley, señaló que pretendía recaudar más de 100,000 millones de dólares con la simple entrada en vigor de la misma. Entonces, pues tiene varias vertientes el propósito de esta ley. Obviamente, bueno, puede ahuyentar capitales, puede implicar más obligaciones para las entidades financieras. Incluso hay quienes coinciden o señalan en que puede transgredir el secreto bancario que tenemos aquí en México. Que es mucho de lo que se ha criticado, por ejemplo, en Suiza, que ya no hay secreto bancario, eso ha afectado a muchos empresarios que se sienten vulnerados en su seguridad. Es correcto. En México sucede que la justificación que le están dando en el acuerdo, y señaló la propia autoridad al momento de suscribir el acuerdo, que no transgredía el secreto bancario en virtud de que la información se iba a proporcionar de manera directa a la autoridad. Entonces no iba a estar a merced de terceros o personas que no estuvieran autorizadas a recibir y a manejar dicha información. Entonces esa es la justificación que da la autoridad en ese sentido. O sea, operativamente y digamos de manera muy simplista tal vez, los bancos de México le van a reportar al SAT, los bancos de Estados Unidos al IRS, y entre ellos SAT y IRS van a cruzar estos datos. Así es, eso es lo que implica de manera directa y objetiva la entrada en vigor de esta ley FATCA, ¿no? Que es precisamente la ley para la aplicación de impuestos a cuentas extranjeras. Las siglas en inglés es por lo que se le conoce o denomina como FATCA, que es Foreign Account Tax Compliance Act. Oye, pero alguien que tenga una cuentita así como cualquier fronterizo, como estas que decíamos, estamos muy acostumbrados a tener una cuentita ya 100, 200 dolaritos, no nos tenemos que preocupar, esta ley no nos afecta, porque de repente se soltaba la paranoia, ¿no? Así que es que si tienes una cuenta ya te va a caer el SAT y hasta el IRS, te vas a meter en problemas, aunque tengas poquito dinero. Realmente con estos estándares que me estás platicando no tendría que haber mayor preocupación. No tiene que haber mayor preocupación, sobre todo por las clasificaciones y los límites, como te estoy señalando, que se han establecido en el propio acuerdo, ¿no? Señala las cuentas reportables o como cuentas reportables, las que excedan de un monto superior de 50,000 dólares, claro, en el rango más bajo. Entonces, en un rango intermedio, arriba de 250,000 dólares, y ya en un nivel alto, más de $1,000,000. Sin embargo, yo considero que las entidades financieras de cualquier manera ya van a estar tomando las medidas correspondientes para estar identificando a los clientes. Entonces yo creo que independientemente del monto que pudiéramos aperturar una cuenta, inmediatamente nos van a empezar a identificar, a pedirnos el registro federal de contribuyentes, claro, el nombre completo, la fecha de nacimiento, todos los datos que se establecen en el propio acuerdo con los que se deba de identificar correctamente
al cuentaviente. Oye, y regresa esta sensación de que criminalizan al contribuyente cuando están, pues digo, a mí me parecería natural que si abro una cuenta estoy siendo transparente con mis números, pero la sensación que deja una ley como esta también a veces es complicada, ¿no? Yo creo que todos los aspectos en los que la autoridad invade nuestra esfera jurídica son molestos. Yo creo que a nadie nos gusta que nos estén supervisando, que nos estén monitoreando, fiscalizando. Sin embargo, pues son medidas que ha venido tomando la autoridad también en base a las nuevas tecnologías de la información, a la manera en que se mueven los capitales hoy en día. Entonces, son mecanismos para regular precisamente y transparentar los recursos que todos manejamos. También pues por las medidas que se han tomado en base a los distintos ordenamientos globales en materia de lavado de dinero. Claro. No olvidemos que México forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que es el que establece precisamente toda esta serie de reglas precisamente para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y ese sería, como dices, uno de los objetivos, ¿no? Limpiar toda esta situación. Pero si alguien que no esté en ese tenor, Eric, y de repente el IRS o el SAT encuentran una discrepancia, ¿a qué se podrían enfrentar, Sí, digo, sobre todo estaremos hablando de empresarios, ¿no? Para hablar de esas cantidades de las que nos cuentas. Sí, por supuesto. Yo creo que ahorita, mira, muchos contribuyentes se van a ubicar en esos montos. Como persona física, como ciudadano común y corriente, pues digo, las cuentas que abrimos no son de tan elevados montos como para preocuparnos, pero sí los empresarios, pues cualquier empresario se va a ver sujeto a esta medida de obligaciones. Las obligaciones las van a tener que cumplir las entidades financieras, es decir, las instituciones de crédito, los bancos, y no todas las entidades financieras en base al acuerdo están obligadas. Los bancos centrales no están obligados, los bancos de desarrollo social o rural tampoco lo están. Entonces, no todas las entidades financieras están obligadas a reportar estas cuentas. Por otro lado, va a obligar a que los cuentavientes que no cumplan, ¿verdad?, con declarar sus ingresos, pues van a estar sujetos de manera directa a ser grabados o que se les sean retenidas las cantidades que reciban por regalías, por ingresos, por dividendos, por intereses de dichas cuentas, de dichos financiamientos. Entonces podrían incluso cancelar, por ejemplo, una cuenta. No necesariamente, pero van a obligar a la entidad financiera a que le retenga el 30% directo, ¿verdad?, que es la tasa que corresponde de acuerdo a la sección 1471 del Código de Rentas de Estados Unidos, que es la que vino a regular el esquema de la ley FATCA. Muy bien, Eric, se nos acabó el tiempo. Nada más te pediría una recomendación final para contribuyentes que pudieran estar en una situación que pensaran que les puede afectar esta ley FATCA. ¿Qué les dirías? ¿Qué recomendación habría? Bueno, principalmente van a tener que estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de asesorarse adecuadamente para ver cuáles son los mecanismos a través de los cuales pueden darle cumplimiento sin incurrir en una evasión fiscal. Eso es lo más importante. Muy bien. Eric, pues muchísimas gracias. Por aquí te esperamos muy pronto, que siempre hay temas que son importantes platicar y explicarle a la audiencia, pues qué viene, ¿no? Y acabar sobre todo con estas paranoias y mitos que de repente se sueltan cuando entra en vigor, por ejemplo, en este caso, una nueva ley. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias a ti. Gracias. Es Eric Fimbres Ramos, abogado fiscalista, maestro en Derecho Fiscal, socio de Intelex Soluciones Fiscales.